semana, sea de una empresa o sea de otra, tendríamos encuestas, porque estamos a 60 días exactos de encuestas, de elecciones autonómicas y locales, y a menos de un año para las elecciones nacionales. Las encuestas que ahora están saliendo a la luz son a nivel nacional. La que vamos a comentar hoy se hizo apenas hace 6 días, entre el 23 y 24 de marzo, justamente precisamente cuando se estaba celebrando el debate de censura, de moción de censura a Pedro Sánchez, promovida por el grupo parlamentario Vox y encabezada por el señor Tamames. Hablamos a continuación con el director, decía, de Market Research de DIM, don Luciano de Miguel. Continues escoltant 4 Directe amb Miquel Àngel Ariza. Rápidamente, 9:21 minutos de esta mañana, de este 30 de marzo del año 2023, encuesta publicada en el periódico 20 Minutos a nivel nacional, realizada entre los días 23 y 24 de marzo por la empresa DIM. Vamos a ver y a saludar primero a don Luciano de Miguel. Don Luciano, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí atareados a tope. La actualidad ahora manda más que nunca. Vamos, bueno, serán 60 días frenéticos. Y para vosotros también, porque además de las encuestas nacionales, supongo que más trabajo que nunca tenéis cuando se acercan unas jornadas electorales, ¿verdad? Sí, explota un poco. La dispersión que tenemos de puntos de atención es un poco amplia, pero bueno, con alegría. Bueno, con alegría, porque al fin y al cabo, cuando uno trabaja en lo que gusta, pues si hay más trabajo, más te gusta trabajar también. Y sobre todo el mundo este de los números también apasiona. Ver cómo va reaccionando la sociedad día a día según lo que va pasando y va marcando la actualidad, también es bonito y también es muy curioso, ¿no? Sí, hombre, sobre todo que evita muchos malentendidos y evita muchos errores de percepción que si no tuviésemos estas herramientas seguro que cometíamos. Hoy vamos a valorar esta encuesta que, repetimos, se realizó los días 23 y 24 de marzo, coincidiendo cuando hubo la moción de censura fallida celebrada, o mejor dicho, impulsada por Vox y, para decirlo, encabezada de alguna manera por el señor Tamames contra Pedro Sánchez. Y hay un dato hoy que me he fijado, que parece mentira que cuando hablamos de partidos grandes, los decimales de los porcentajes, lo que puede variar en diputados. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, ha sido el porcentaje de voto que puede tener, por ejemplo, los socialistas, y lo vamos a ver en pantalla para que nuestros oyentes lo puedan ver, y nuestros espectadores también, como no puede ser de ninguna manera, los oyentes, no, los espectadores quería decir. Pero, por ejemplo, el Partido Socialista en el año 2019 sacó un 28,3% de votos, y si hubiera habido elecciones los días que encuestabais, sacaría tan solo una décima menos, 28,2%, pero le proporcionaría una pérdida de entre 10 y 12 diputados. O sea, parece mentira que unos decimales muevan a tantos diputados, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay aquí un tema viejo que quizá deberíamos tratar con un poco más de calma, y es cómo proyectamos nosotros los porcentajes de voto a diputados. Hay distintos modelos porque no es una traslación directa. Como bien sabéis, los diputados asignan por circunscripción electoral en las elecciones generales. Sí, señor. Quiere decirse que en cada circunscripción se reparten X diputados y hay una pequeña variación de voto. Puede alterar un diputado arriba abajo. Si eso lo multiplicamos por todas las provincias que hay, tenemos una incertidumbre bastante fuerte. Es decir, la proyección que se hace a diputados siempre la suelo tomar con un poco de cautela. También aquí está jugando que un partido
como Ciudadanos, que puede tener un porcentaje relevante de voto, reste voto y se quede fuera del reparto de escaños en muchas circunscripciones. También pasa con todos los partidos pequeños, es decir, que ahí nos movemos en un margen de incertidumbre bastante amplio. A mí no me gusta, de hecho, comentar estos detalles de la proyección de escaños, salvo para tener una idea de si un partido en coalición con otros puede lograr una mayoría absoluta o no. Pero bajar el detalle de 5 diputados arriba, 5 diputados abajo, creo que no tenemos la precisión suficiente para entrar ahí. Don Luciano, decía 20 minutos que publicaba vuestra encuesta y que vamos a volver a ver en pantalla para ir desglosándole un poco, o mejor, más que desgranando, que nos la expliques un poquito. El titular era: el PSOE y Vox cogen aire tras la moción de censura, pero el Partido Popular sigue en la cabeza. Los de Feijóo se dejan más de 1,5 puntos, aunque lograrían entre 126 y 131 escaños y podrían sumar mayoría absoluta con los de Abascal, que en este caso y respecto al año 2019, pues sacarían unos 47-50 diputados frente a los 52 que sacaron. Es verdad que coinciden las encuestas en este más o menos estancamiento de Vox, el aumento del Partido Popular, que es verdad que pierde un poquito de puntos, y pues mejor que me lo expliques tú, porque en esta encuesta que además estáis viendo ahora mismo, estáis contemplando que Ciudadanos incluso pueda sacar un diputado, mientras las otras que hemos ido viendo en días anteriores lo están desapareciendo. 0,1 es lo que da vuestra encuesta. Mi querido Luciano, tú mejor que yo me la puedes explicar un poquito. Sí, yo recuerdo cuando la última vez hablé con vosotros que dije que parecía ya que había indicios claros de que el PP se había establecido como un partido hegemónico en la situación actual. Quiere decir que tenía casi 1/3 de los votos, tenía un 32,4%, y que esa situación, que además venía de atrás de un crecimiento claro del PP desde que se resolvió la crisis del PP, que acabó con la salida de Casado, entró Feijóo después, y en febrero alcanzó su pico de voto al 32,4%. Ese 32,4% suponía una diferencia de casi 5 puntos con el PSOE, que tenía 27,1%. En esta última ola lo que ha sucedido es que se han acercado de una manera que yo hace un mes no me esperaba en ningún momento. El PP ha caído a 30,7 y el PSOE ha subido a 28,2. Quiere decir que de esos 4 puntos que tenía de ventaja el PP sobre el PSOE, ahora tiene 2,5. Y además con la preocupante situación de que para el PP, de que una tendencia que parecía consolidada en esta última ola se ha roto. Y el PSOE ha retomado aire y estaba estancado el voto en torno a 26-27 y ha alcanzado un umbral del 28% que le permite estar muy cerca del PP. Claro, este incremento de voto al PSOE es compatible también con un estancamiento de Podemos en torno al 9%, y no les permitiría en ningún caso gobernar, porque el Vox, como bien has dicho, estaría en torno a 15%, es decir, la suma de voto al PP y Vox sería del 46%, lo cual sí que garantizaría a la suma de los dos una mayoría relativamente holgada en el Parlamento. Pero, si bien, como he dicho, la situación es de clara mayoría de la suma de PP y Vox, la tendencia está en un momento un poco incierto, porque la trayectoria que traía el PP se ha roto y la trayectoria del PSOE empieza a ser convergente con el PP. Es decir, que todavía puede haber alguna sorpresa en los próximos meses, porque aquí en política, como sabéis, sobre todo en los últimos tiempos, 2 meses es una eternidad. Entiendo. Eso precisamente es lo que te iba a preguntar. En política y en estadísticas, 8 meses para comicios nacionales es muy
Es Bueno, muy... tenemos primero las municipales que van a marcar también. Yo Ahora te iba, estaba pensando en esas. ahora precisamente A te las iba... municipales, a las nacionales ni te cuento, vamos. Sí, a esto te iba a preguntar yo. Esta foto que vemos hoy en esta encuesta de DIM es verdad que ya una vez incluso me lo dijiste, no es lo mismo elecciones nacionales que autonómicas o ya no hablemos de las municipales donde se personaliza más el voto, pero esta foto es extrapolable a 60 días exactos que hay hoy. Luego hablaremos de la moción de censura, a ver a quién ha beneficiado, pero a día de hoy, a 60 días exactos de elecciones, ¿esta foto es extrapolable a comunidades autónomas a nivel genérico? Porque no te puedo preguntar comunidad por Hombre, comunidad. a nivel genérico, lo que podemos decir es que el PP tiene una marca que se ha fortalecido y que está más fuerte de lo que estaba claramente en la última convocatoria. Sin embargo, vemos que el PSOE está resistiendo de una manera sorprendente porque no le ha desgastado mucho la acción de gobierno desde las últimas elecciones. Es que si lo comparamos el resultado que tiene ahora o que estimamos ahora con el que tuvo, solo ha perdido una décima. Prácticamente tendría los mismos fieles. Claro, ahí donde viene el desgaste. Viene el desgaste en Unidas Podemos, que además no sabemos muy bien cómo va a quedar esa candidatura, más en las generales que en las autonómicas, porque las autonómicas no se presentará a Sumar, pero aquí vamos a encontrarnos con un flanco del mapa electoral izquierdo debilitado y con un flanco del mapa derecho electoral fortalecido. Esa es en resumen un poco la proyección que se puede hacer a las municipales, porque como bien dices, luego cada autonomía y no digamos cada municipio es un mundo en sí mismo. No obstante, ese condicionante de fondo sí que va a existir y va a tener más facilidades para lograr voto el PP y más dificultades la parte que queda a la izquierda del PSOE, claramente. Mi querido Luciano de Miguel, cosas que pasan en la actualidad hacen que se varíe mucho o poco la intención de voto. Hubo claramente en los días que se hizo la encuesta un condicionante nacional del que todo el mundo hablaba y a la hora, en el momento, mejor dicho, en que pasa algo nacional relacionado en política y de que todo el mundo habla, puede incluso haber un cambio en intención de voto. Hemos hablado otras veces de estos temas, pero en el momento en que se hizo esta encuesta, pues estábamos viviendo esta famosa mediática moción de censura impulsada por Vox, encabezada por el señor Tamames contra el presidente de gobierno Pedro Sánchez. ¿Se vieron reflejadas las cifras culpa de Luciano? A ver, la moción de censura aparentemente pasó con más pena que gloria porque no generó mucho interés. En nuestra encuesta vemos que casi la mitad de los entrevistados dicen que poco o ningún interés tuvo en la moción de censura frente a un 27 o un 28% que dijo que tuvo mucho. Además era una especie de réplica de la moción de censura anterior, con lo cual ese tipo de eventos suele perder interés cuando se repite. También se decía en nuestra encuesta que Vox no era una decisión acertada la que había tomado presentar la moción de censura. 63% nos decía que no era acertada frente a un solo 19% que sí. Tampoco se valoraba positivamente a Ramón Tamames, decía un 61% que no era un representante adecuado y también se mostraron en desacuerdo con las ideas de Vox, el 44%. Bien, todo esto parece que es un clima de opinión negativo hacia la moción de Vox, pero en el fondo sí que ha tenido consecuencias que yo creo que eran las que estaba buscando Vox. ¿Qué ha conseguido? Ha conseguido que Feijóo, al ausentarse de la moción, haya perdido valoración. El porcentaje de votantes que dijo que a Feijóo le ha perjudicado ausentarse de la moción de censura, de los debates de la moción, es el 44% y solo el 21% piensa que le ha favorecido. Es decir, ahí hubo una afirmación de los votantes de Vox en sus convicciones de voto a Vox y empieza a haber una especie de recelo entre aquellos que son fronterizos a Vox y al PP
porque no se esperaban una actitud tan distante del PP, tan contraria, y por lo tanto lo que ha sucedido, según los datos de la encuesta, es que Vox se ha afianzado y el PP se ha debilitado por su flanco derecho. Y esa creemos que es la principal consecuencia de la moción de censura, que aparentemente es juzgada negativamente por todo el cuerpo electoral, pero que en el extremo del espectro político que ocupa Vox ha removido voto en ese sentido que he comentado, de consolidar Vox y debilitar al PP. Pese a todo, sí que vemos que se está manteniendo con altos y bajos, y vamos terminando ya porque me consta que además vas apurado de tiempo tú también, pero en este últimos 10 meses que estaba ahora recopilando un poco de información de las veces que te hemos entrevistado, a ti y a otras empresas, pero especialmente a DIM, sí que vemos que se mantiene el posible gobierno a día de hoy, ¿eh? Y es verdad que en 8 meses vista pueden pasar muchas cosas, pero un posible gobierno PP-Vox sí que se mantiene en el tiempo. Sí, sí que se mantiene, pero a ver, llevamos bastante tiempo con esta situación, pero cuando hay unas elecciones a 2 meses vista, municipales y autonómicas, que no sabemos muy bien cómo van a resultar, creo, pero esto ya es una hipótesis que habrá que confirmar, que el PP reforzará su imagen de marca en las municipales. Por ejemplo, en Madrid parece que lo tiene hecho, pero hay algunos indicios que apuntan a que esta tendencia puede peligrar. Por ejemplo, en la valoración de Feijóo y de Isabel Díaz Ayuso, que son los principales baluartes del PP, ha caído hasta situarse al nivel de la de Pedro Sánchez. Y antes estaban con un poco de ventaja. Ahora están en 3,7, tanto Isabel Díaz Ayuso como Feijóo, que es la misma valoración que tiene Pedro Sánchez. La preferencia entre Pedro Sánchez y Feijóo como presidentes del gobierno otra vez deja a Feijóo por debajo. A Pedro Sánchez le prefiere un 37,4% de la población y a Feijóo un 33,9%. Es decir, lo que está pasando en el PP es que se está empezando a cuestionar la capacidad de liderazgo de sus dos principales líderes, y este efecto para mí es una incógnita cómo puede evolucionar. Para mí es una incógnita como continúe este desgaste, el PP podría incluso llegar a ver pelear su posición. Todavía es pronto para decirlo, vamos a ver cómo evolucionan los tiempos, pero de la misma manera que te dije que el mes pasado que veía clara la victoria del PP, ahora la veo muy probable, pero no la doy por segura. Clarísimas y contundentes las aclaraciones de esta encuesta que Luciano de Miguel, director de Market Research de DIM, nos ha aclarado como siempre. Mil gracias por estarnos facilitando como siempre y desgranando esta información con un lenguaje que la gente pues puede entender perfectamente. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo para todos. Hasta luego, muy buenos días.